momentito. Abriendo el programa. Entonces, el objetivo de esta presentación es analizar los procesos de interdiscursividad, intertextualidad e intersemiosis que ocurren en la producción semiótico-discursiva de los museos. Para llevar a cabo esto es necesario definir el texto museográfico a partir de una de las categorías fundamentales de la semiótica de la cultura, el concepto de texto. En el terreno de la semiótica de la cultura, para que un mensaje dado pueda ser definido como texto, debe estar codificado como mínimo 2 veces. Entendemos que la interacción de 2 o más sistemas semióticos constituyen al texto. Por lo tanto, el texto museográfico es una construcción verbo-visual que tiene una alta complejidad interna. Es un espacio semiótico pluricodificado, ordenado, jerarquizado y delimitado, sin uniformidad interna, y tiene como finalidad comunicar determinados contenidos. Se construye a partir de 2 coordenadas, una horizontal y una vertical, formando una trama compleja de doble articulación. Lo podemos ver en el ejemplo siguiente, referente a la red museográfica del Museo Nacional de Antropología de México. Por un lado, un sistema de subsistemas interrelacionados. Está conformado por diferentes sistemas semióticos verbales y visuales articulados, como los espacios, los textos escritos, objetos, colores, iluminación, representaciones tridimensionales, mobiliario museográfico, dispositivos digitales, entre otros. Por otro lado, un sistema de subtextos interconectados. Es un sistema constituido por los contenidos temáticos mismos que se desglosan en microtemas. El texto museográfico rebasa lo verbal. Es un sistema de modelización secundario que se organiza no mediante una sucesión lineal temporal como la lengua, sino que se extiende en una multidimensionalidad espacial delimitada y cerrada, en donde se conjugan tanto lo discreto como lo continuo. Las colecciones se combinan para crear un único texto en donde se produce una fusión entre los objetos de colección, los espacios, las imágenes, los colores, etc., cifrándose de una manera no homogénea, pero con complejas correlaciones dialógicas entre sus variados componentes que refuerzan la unidad general del texto. Este poliglotismo interno tiene como resultado la denominada función creadora del texto, es decir, ser un generador de sentidos y no solo un recipiente pasivo de sentidos colocados en él desde afuera. Como vemos, este es un fragmento de la exposición mexica del Museo de Antropología, donde se conjugan una serie de elementos para formar un discurso.
Por lo anterior, definimos el texto museográfico como una producción verbovisual jerárquicamente organizada, relacionado con la espacialidad, heterogéneo en tanto que es pluricodificado. Se descompone en subtextos complejamente entretejidos que mantienen determinada unidad. Es dinámico, delimitado interna y externamente. Tiene como funciones principales la de comunicar, generar nuevos sentidos y conservar y reproducir la memoria cultural. Y es producto de una práctica semiótico-discursiva en la que el sujeto emisor colectivo es un factor imprescindible. Algunos procesos de intercodificación del texto museográfico son la intertextualidad, la interdiscursividad y la intersemiosis museográfica. La producción de un texto museográfico es un proceso dinámico, complejo y gradual cuya finalidad es producir una exposición en el contexto de un museo. Para lograr esto se recurre a una serie de pasos basados en la interrelación de diversos textos. A los fines de este trabajo los sintetizamos en tres grandes categorías: intertextualidad cultural, interdiscursividad museográfica e intersemioticidad museográfica. Entendemos intertextualidad como la relación de un texto con otros textos. En consecuencia, la intertextualidad cultural es el conjunto de relaciones entre los textos de grupos culturales diferentes, los cuales pueden o no compartir, entre otras cosas, normas de conducta, valores e intereses, y pueden también no coincidir en las formas de manifestación material y espiritual de su cultura. En nuestro caso, la interrelación textual a la que nos referimos es aquella que puede presentarse entre los integrantes del sujeto emisor colectivo del texto museográfico, mismo que se constituye con la participación de diversos sujetos que tienen distintas profesiones y en donde cada uno observa, decodifica, interpreta y construye significados de acuerdo a sus códigos y formaciones profesionales, sus creencias, criterios, gustos y en donde también está presente el juego del poder y del saber. En definitiva, el sujeto emisor colectivo es heterogéneo, complejo y dinámico. Ahora, la interdisciplinaridad. Estamos viendo la presentación. Disculpa, no estamos viendo la presentación. ¿No la estás viendo? No. Tal vez falta que vuelvas a dar al archivo del PPT, nos indica un participante. No voy a volver a intentar. Eso, ahora sí. O sea que todo lo anterior no lo Gracias. vieron. No se No. pudo ver. Bien. Por un lado es la interrelación intralingüística de discursos ya previamente dichos y que forman parte del texto museográfico al cual condicionan. Es la relación que se da entre los discursos científicos y técnicos de las disciplinas involucradas, como la arqueología, etnografía, historia, tecnos museográficos, que intervienen en su constitución y cuyo texto se reinterpretan verbovisualmente como formas de discurso pedagógicas y estéticas. Por otro lado, las interrelaciones entre diferentes operaciones o tipos discursivos presentes en el texto, como las citas, los comentarios, las narraciones y las descripciones.
La intersemiosis museográfica. Jacobson denominó intersemiótica o transmutación a la interpretación de signos verbales mediante sistemas de signos no verbales. Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que la intersemiosis museográfica es la interrelación e interpretación de elementos de los distintos subsistemas verbovisuales que forman el texto museográfico y que hemos referido anteriormente, los espacios, los objetos, etc. Los diferentes elementos museográficos se combinan mediante procesos de intersemioticidad o transmutación para formar un conjunto semántico multimedial, el texto museográfico. El proceso de intersemiosis lo hemos resumido en 5 fases, como se ve en esta, lo que está ahorita en la pantalla, que constituyen diferentes operaciones convertibles de traducción, reflejando solo una de las posibilidades de la traducción. En cada una de las fases se presenta el resultado de un proceso de transcodificación textual de un texto fuente o texto de partida a un texto meta, donde juegan lenguajes discretos como la lengua natural y no discretos como la pintura o el espacio museográfico, y el cual se lee a partir de un eje vertical y otro horizontal. En el eje vertical podemos observar que una propuesta oral se traduce a un guión científico o museológico cuyo formato es escrito, el texto meta. Posteriormente este guión pasa a un guión museográfico que se presenta en forma esquemática, apoyado en bocetos, diseños, planos y dibujos y demás presentaciones icónicas, constituyendo relaciones entre objetos, fenómenos y conceptos. Seguidamente se transfiere esta información a un lenguaje verbo visual espacial dispuesto en un área tridimensional. Finalmente será interpretado por el público visitante a través de sensaciones, percepciones y cognición para así construir un contenido semántico particular de la exposición. En el eje horizontal observamos que en cada una de las 5 fases hay textos de partida que mediante un proceso de intersemiosis, es decir, de interpretación de signos de un sistema mediante signos de otro sistema, oral o escrito verbal, se convierten en un texto de llegada o texto meta, situación que se repite en cada una de las sucesivas fases. La intersemiosis del texto museográfico constituye una transcodificación múltiple, ya que pasa por sucesivas fases de traducción intersemiótica. Dentro del mismo texto, el contenido se expresa en diferentes sustancias. Esto es lo que Thoreau ha denominado traducción extratextual, término que, como vemos, guarda relación con la intersemiótica del Jacobson. Thoreau definió la traducción extratextual como aquellos textos hechos de una sustancia, por ejemplo verbal, que son traducidos a textos hechos de otra sustancia, como por ejemplo lo audiovisual. Finalmente, el texto museográfico representa un proceso de traducción continua no absolutamente fiel, con la posibilidad de cierta pérdida de información, ya que es una traducción extratextual en donde diferentes sustancias, como son los distintos subsistemas presentados en el texto museográfico, expresan un contenido general en forma verbovisual. Esta observación la hacemos con base en lo que Lotman señaló en torno a la imposibilidad de que se pueda realizar una traducción exacta de lenguajes discretos a no discretos, y a la inversa, debido a la naturaleza claramente distinta de los sistemas, uno lingüístico discreto y los otros lenguajes continuos visuales. Gracias. Muchas gracias, Lili, por esa interesante ponencia. Abrimos entonces a la discusión o a los comentarios de parte del auditorio.
Sí, yo quisiera comentar el trabajo de Lili y sí, y pedirle un favor a Lili. Si pudieras pasar rápido tu presentación, finalmente son pocas transparencias para que, pues lo que te estamos viendo, aprecie tu trabajo, que es muy interesante. La red museográfica donde se articulan subtextos y subsistemas compuestos por los espacios, los textos escritos, los objetos, etc. Y vemos cómo es la complejidad de una sala museográfica donde intervienen muchos factores, muchos elementos, muchos conceptos, ideas. La definición del texto museográfico que ya mencionamos. Los 3 puntos de traducción intersemiótica o de proceso de traducción en el texto museográfico. Ya definimos, por ejemplo, la interdiscursividad museográfica, la vemos en 2 aspectos. Los tipos discursivos como citas, comentarios, narraciones, descripciones. Todo el intrincado de relaciones entre las diferentes profesiones o especialidades que intervienen en este caso en el Museo de Antropología, como la arqueología, la historia, la etnografía, la museografía. Los diferentes pasos que pueden ocurrir a reserva de otros en la traducción del texto museográfico. ¿Cómo no puede ser, cómo puede haber cierta pérdida de información en el texto, en la traducción del texto museográfico? Con las relaciones que ya vimos, de lenguajes discretos y lenguajes continuos. Finalmente, muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Our next panelists are Graciela Sanchez Guevara and Jose Cortés Zorrilla, entitled Recovery of Chinampa Ecosystems, Biosemiotics, Study of Natural Cultural Science. Graciela Sanchez Guevara has a PhD in anthropology and is a research fellow at the University Autónoma of the City of Mexico. And Jose Cortés Zorrilla is a PhD in animal production at the Mexico National University and is a lecturer in physiology. So you're ready for your presentation? Thank you very much, Jose Alejos. Thank you very much all. I can't speak English because my pronunciation is very, very bad. So I speak Spanish. Buenos días a todos en este continente que es el sur y a los del norte que están allá en Europa. Bueno, en este trabajo se muestran los resultados de una investigación de larga data acerca de los diálogos transdisciplinarios entre la semiótica y la agroecología. Como resultado se generó un modelo semiótico complejo identificado como la gran semiosfera agrícola, incluyente con diferentes actores, productores agroecológicos, técnicos y científicos académicos. Nuestro fundamento teórico es Lotman, Sebeok, Eder-Rembold, Hofmeier, Kalevi-Kuhl y Sánchez Guevara. Sánchez y Cortés. So, aquí tenemos nosotros el modelo, la propuesta denominada modelo transdisciplinario de los procesos agroecológicos en México.
El gran sistema está compuesto por tres esferas, tres semiosferas. ¿Sí? La primera, que es la rosa, es la de los hombres y mujeres con sus saberes empíricos que se hallan dentro de un sistema, subsistema semiótico de competencias lingüísticas, culturales, ambientales, sociales, históricas, materializados en el discurso étnico-cultural. La segunda esfera, la verdad, es de los técnicos, de los hombres y mujeres que poseen conocimientos técnicos y comparten del mismo subsistema que el primer grupo. Y el tercer grupo es el de los hombres y mujeres que poseen conocimientos académicos hegemónicos cuyo subsistema semiótico está representado también por competencias lingüísticas, medioambientales, sociales, históricas, también materializados en el discurso científico técnico. Aquí yo digo hegemónico porque lo que decíamos hace un momento, siempre el hegemónico quiere imponer a lo no hegemónico, o sea, a las epistemologías del sur, el conocimiento del norte. Bueno, esto lo pensamos a partir de los estudios lotmanianos, ¿sí? Y tenemos un filtro traductor, porque este grupo, el más fuerte académico, está dialogando con estas otras semiosferas, con estos otros subsistemas. Y el discurso cruza los tres subsistemas a través de los filtros traductores y de la frontera cultural. Nosotros nos adentramos a los estudios que nosotros hicimos es sobre todo en la alcaldía de Xochimilco, en las Chinampas, donde abordamos el estudio del maíz y la milpa por ser un cultivo heterogéneo y homogéneo a la vez, con múltiples posibilidades biológicas, físicas, socioculturales, ecológicas, organizacionales, políticas y sobre todo de un alto nivel de producción de semiosis entre lo biológico natural y sociocultural. Retomando a Kaleri Kuhl, él menciona que a partir de la semiosfera de Lotman, la semiosfera lotmaniana, tanto Kuhl como Hofmeier introducen la biosemiótica interdisciplinaria, de acuerdo con el concepto de semiosfera lotmaniana. Para los autores hay un intercambio de información, comunicación y transformación de la información entre los seres vivos. Esto es, células, plantas, animales en el ámbito biológico. Por ello sostienen que la semiosfera es el conjunto de homeworlds interconectados. Por lo tanto, dos homeworlds, cuando se comunican, son parte de la misma semiosfera. A partir de la biosemiótica se genera un nuevo concepto, el de la semiosfera biológica en analogía con la semiosfera sociocultural. Comparten de las mismas categorías, pero con diferentes objetos de estudio. Uno es biológico y autopoyético y el otro es sociocultural, como lo estamos viendo en este diagrama de Kaleri Kuhl. El maíz, la milpa, es heterogénea, políglota y polifónica. Los sistemas de signos biológicos y culturales dialogan intersemióticamente, cada uno en su ambiente biológico natural y en lo sociocultural.
religioso, económico, organizacional, político, ecológico. Ambas hemisferas, biológico y sociocultural, aunque opuestas, son complementarias, pues la comunicación que se produce entre las plantas en cuanto a sus células es lo que comemos los seres humanos. Si el alimento es sano, nuestro cuerpo también lo estará. El maíz es un caso único en el que están imbricados per se la relación dialéctica y dialógica, naturaleza-cultura, que lleva a pensar en la producción de un proceso cultural de doble dependencia recíproca. Hombre-maíz, maíz-hombre. Y de aquí nos pasamos, ¿cuáles son los productos que nosotros tenemos a partir del maíz? Bueno, pues la comida, sí, desde las culturas mesoamericanas. Bueno, pues con el maíz se producen las tortillas, el esquite, las palomitas que comemos en el cine, el pozole, el zacahuil, que es un tamal muy grande, relleno de carne de puerco, de pollo y de muchos otros productos. El tejuino es una bebida muy energetizante, hecha a partir de maíz. Es muy refrescante. El atole, este es para el frío, para el calor, el atole para el frío. Los tamales y el chile atole, que es una bebida como sopa caliente muy rica. Bueno, la milpa constituye identidad cultural, alimenticia, social y económica para muchos pueblos en la República Mexicana. Desde la perspectiva de la semiótica de la cultura, la biosemiótica y la complejidad, resulta interesante abordar el estudio de esta planta cultural natural que involucra diversas dimensiones pansemióticas. En este involucramiento con los productores y la conservación coloquial con ellos, dejó ver que son sociedades bien organizadas a partir del núcleo familiar y su parentesco. Para ello, la relación entre la buena tierra, las semillas, el tiempo-espacio y la familia es esencial y constituye un todo semiótico complejo transdisciplinario, donde se conjuntan tanto la vida de los seres vivos, células, plantas, animales, como con cada una de las acciones emprendidas por los seres humanos en torno a la tierra y sus frutos. Todo esto tiene una producción de sentido tanto para los campesinos, el campo y las chinampas, el tiempo y el espacio, las herramientas con las que se labra la tierra, las semillas seleccionadas por las mujeres, los insectos, las plantas florales, la organización familiar, los ritos y rituales, entre otros aspectos. Bueno, el maíz es quiero citar a Bonfil Batalla, dice que coincide con los trabajos lasmanianos, pues con claridad se conciben dos aspectos. Bueno, por un lado el maíz es natural y cultural, ¿sí? El hombre vio en este cereal grandes posibilidades de desarrollo, no solo en el aspecto alimentario, sino también en los artefactos. Por ejemplo, aquí está la coa, el hombre que actualmente sigue utilizando la coa y ancestralmente que está codificado en los códices, como antiguamente utilizaban esta herramienta cultural para hacer el sembrado del maíz. Bueno, el maíz es un universo complejo. Este universo complejo eh, desde el punto de vista lotmaniano, es
abierto y cerrado. Representa el orden y el desorden, el cosmos y el caos, la entropía y la entropía, la civilización y el barbarismo, lo profano y lo sagrado, lo estático y lo dinámico, y es heterogéneo y homogéneo. Estas suposiciones son una condición sine qua non de toda cultura y de todo concepto de semiosfera. Aquí tenemos a los niños que participan en desyerbar la milpa, porque nacen unas plantas que son nocivas para la milpa, pero que son ricas para el alimento humano, que son los quelites que reúnen todos los minerales y todos los frutos que nos da la tierra. Y aquí está la madre cosechando el maíz, ya con el bebé que está transmitiendo la herencia cultural no hereditaria, como le menciona Lot. Bueno, la milpa es muy interesante porque en este espacio es dinámico. ¿Por qué? Porque tenemos en esta imagen, tenemos, por ejemplo, el maíz crece hacia arriba, pero hacia abajo crece el frijol y hacia abajo crece la calabaza, y el chile se va enredando en la vara del maíz. Entonces tenemos maíz, frijol, el chile, la calabaza, las flores de calabaza, los quelites, que hay que quitarlos, y nosotros podemos comer esos quelites porque son ricos en hierro. Por lo tanto, en este espacio que representa la heterogeneidad y la homogeneidad, tenemos un alimento muy completo. Entonces, la semiosfera del maíz o de la milpa es el gran sistema, es el universo que existe como un signo particular, un acto sísmico particular de la realidad. Cada uno de los lenguajes y textos se refieren a plantas que son actos sísmicos de la semiótica particular. Ello constituye los subsistemas del gran sistema. Todo esto es el gran sistema y todo esto constituye subsistemas. ¿Sí? Tenemos también mitos, mitos y bueno, aquí habla de a partir del maíz se han creado rituales, la comida, la música y todas las producciones estéticas, sociales, económicas, culturales, aunque diferenciadas por sus lenguajes y códigos, pertenecen a la misma semiosfera. Bueno, aquí es importante hablar de la traducción intersemiótica. Dice eh, eh, Peter Torop que cuando se pasa un lenguaje a otro lenguaje, ahí corresponde a una traducción semiótica. En este caso, lo que es la representación visual del mito de la madre del maíz, que era una paloma y se convierte en humano, y le pregunta a un joven: elige a cuál de mis hijas vas a querer. Tenemos la roja, a ver, aquí voy a leer. Dice: como el joven tenía hambre, la madre del maíz le dio una olla llena de tortillas y una jícara llena de atole. Él no creía que eso pudiera saciar su hambre, pero las tortillas y el atole se renovaban mágicamente, de manera que no podía acabárselos. La madre del maíz le pidió que escogiera a una de sus hijas, y él tomó a la muchacha del maíz azul, la más sagrada y bella de todas.
tenemos maíz azul, amarillo, rojo, blanco, rosa. Creo que ya estoy terminando las conclusiones. Bueno, vamos a pasar un video al final de esto. Tenemos que hay que promover que la heterogeneidad, la diversidad cultural de la milpa, porque con la revolución biotecnológica y los alimentos transgénicos han venido a trastocar toda la cultura de los sembrados, no solamente en México, también en otras partes del mundo. Bueno, con la explosión cultural en la semiosfera es esencial pensar que el rol, o sea, cómo vamos a recuperar las milpas para que se siga promoviendo lo social, cultural, político, etcétera. Bueno, yo aquí dejo para que, aquí está el equipo que fuimos a trabajar a la Chinampa, y entonces, thank you very much all, y por favor, José Cortés, puedes pasar el video. Thank you very much, Graciela. We have 3 minutes for this video and for comments. 2 minutes, 2 minutes. 2 minutes, yes. 2 minutes. José, el video. Son 2 minutos de video. Bueno, si puedes, y si no, pues ya ni modo. Creo que no puede. Okay, well, if there's any comments, A ver, in the déjenme ver. meantime. A ver, creo que yo puedo transmitirlo. Sí, lo voy a compartir. Compartir. Y ahí está. Espero que se escuche. Mhm. ¿Sí se ve? Mhm. Yeah. El audio es muy bajito. No se escucha prácticamente. Hay subtitulado. Ajá. Thank you very much. Creo que no se escuchó. Qué tristeza. Porque la música es muy bonita, pero la traducción es un breve fragmento de un video de 40 minutos en donde hemos trabajado. Pues muchas gracias. Well, thank you very much, Graciela and Jose, for your interesting presentation. And now there is a turn of Dalia Ruiz Avila with her paper entitled Textualized Culture, Popular Festivities in a Mayan Town.
She has a PhD in anthropology from the National School of Anthropology and History of Mexico. And she has specialized in educational communication of UNESCO. Dalia, you may proceed. Dalia? Creo que se quedó congelada. Uh-huh. Parece que hay algún problema con la conexión de Dalia. Julieta Ibar, WhatsApp audio. Hola, Julieta. Sí, ok. ¿Qué problema tiene? Que cayó, que salió el Zoom, pero que va a entrar en... Ah, ok. Ah, ok. Nos comunica Dalia que tuvo un problema con el Zoom, pero está tratando de reintegrarse. Mientras tanto, les recuerdo que hubo una recalendarización de la conferencia de Massimo Leone para hoy a las 6 de la tarde, hora de Rumanía, y creo que son las 10 de la mañana aquí en México. Empieza a las 10 de aquí. A las 10, ¿verdad? Sí, gracias, José.
¿Mm? Hola Dalia, ¿me escuchas? Hello, Jose. Maybe Hi. maybe until Dalia is reconnect to their room, maybe is the moment to exchange ideas between you and the before I'm the presenters. panelist. Yes. Mhm, Okay, yeah. please. Okay, that's a good idea. Thank you. Bueno, pues nos dan la propuesta de que podamos dialogar entre los panelistas mientras Dalia se logra conectar. Ujú. No sé, yo como primer comentario podría decir de que todo el panel ha girado en torno a las ideas seminales de Yuri Lotman, ¿sí? En algunos casos una reflexión teórica y otras con aplicaciones muy interesantes a la investigación, tanto antropológica como a la biosemiótica, etcétera. Ha sido un panel muy interesante. No sé si los panelistas quieran expresar sus comentarios. Sí, gracias. Gracias, José. José, bueno, en lo que entra Dalia, Ujú, sí, me parece que tanto tu trabajo como el de Lili son- y bueno, el de nosotros son complementarios ujú. porque tú das la base teórica y nosotros ya vamos aplicando. El trabajo de Lili es muy interesante, lo conozco desde hace muchos años. Es un trabajo muy importante porque quizá a lo mejor los museos en México no son tan visitados aparentemente, pero sí, sí se visitan porque es una memoria de la cultura. O sea, el museo siempre genera la memoria y ella está permanente, ¿no? Permanente para todas. Ya entró Octavia. Creo que ya entró. Hola Dalia, bienvenida de nuevo. Estamos esperando tu presentación. Adelante. No tenemos el audio, Dalia.
Sorry for interruption, Jose, but I think Yes. Dalia have some trouble with the microphone. Yes, Please tell them, tell her until now. yeah, I wrote it in the chat, but I'll tell No, her. no, it's not enough now. because I don't think Dalia see the chat. Okay, okay. Thanks. Dalia, no te estamos escuchando. Solamente vemos la imagen de la presentación, pero no te escuchamos. Por favor, ¿podrías revisar el audio? Gracias. Gracias, Dalia. She says that she's checking. Bueno, el coordinador nos está sugiriendo que debido a las dificultades para conexión de Dalia, que podríamos tener una última discusión antes de salir. Entonces yo invito a los panelistas a tomar la palabra. Sí, Graciela. Ah, sí. Bueno, pues, como había dicho, qué lástima que la presentación de Dalia ay, perdone. Sorry, Las I think Dalia is not have success with Reconnect and their presentation. So I propose you in the next maximum 10 minutes to discuss about your presentation and exchange ideas. Okay? Yeah, that's what we're trying to do. Because your Thank you. presentation and discussion is followed by the last keynote speaker lecture, Massimo Leone, and I want to invite you all to this wonderful opportunity. Thank you very much, all. Yeah, thank you very much. So vamos a aprovechar estos minutitos entonces para dialogar entre nosotros, ¿no? Y es lamentable que no podamos escuchar a la ponencia de Dalia. Claro que sí. José Cortés, ¿tú puedes decir algo, por favor? Sí, claro. Bueno, primeramente agradecer la oportunidad que nos brindaron para presentar este trabajo. Como se mencionó, hemos tenido pues ya larga data con respecto a nuestros trabajos anteriores.
En el caso de el grupo de institución, ha trabajado desde los años 90 con un enfoque de agricultura urbana y hemos hecho una alianza con el grupo de estudios semióticos de la UACM y esto nos ha permitido inclusive hacer un seminario el año pasado sobre la complejidad de la innovación tecnológica y creo que vamos en una buena ruta, así que el tipo de relación y la alianza que se ha establecido mismo con la Escuela Nacional de Antropología e Historia ha reforzado estos trabajos como se ha mencionado en esta presentación. Desafortunadamente no pude abrir ahorita unas publicaciones que confirmarían lo que les he mencionado y el enfoque biosemiótico, la metodología, bueno, la epistemología que utilizamos es importante para generar estos diálogos que son fructíferos para comprender las condiciones de la realidad, sobre todo en aspectos que tienen que ver con las culturas ancestrales en México, en la zona mesoamericana, principalmente, como se menciona en este trabajo, hemos trabajado en aspectos, un tipo de agricultura que persiste hasta nuestros días, como agricultura urbana, pero que es de una data muy antigua. Y esto, quisimos presentarlo para precisamente ver la forma de cómo se ha aplicado todas estas herramientas que tenemos junto con el grupo de estudios semióticos. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Pues muy interesante su investigación interdisciplinaria, la manera de conjugar la semiótica con la biología. No sé si Lili quisiera agregar algo. Bueno, por un lado, quisiera felicitar a Graciela y a José, porque es muy interesante y un gran aporte práctico al tema que manejan. Y por otro lado, bueno, quería comentar que mi presentación tiene su origen en mi tesis doctoral, que trabajé en museos comunitarios, la producción semiótico-discursiva de los museos comunitarios en Oaxaca, y de ahí quise trasladar un poco o más bien generalizar lo que es el discurso, el texto museográfico, pero ya visto desde el punto de vista de la traducción misma de todos los elementos y temas que conforman dicho texto. A mi parecer es bastante complejo y eventualmente en sus diferentes sistemas va quizás apoyando lo que el contenido temático quiere expresar. Si no se puede a través solamente de los textos escritos o cédulas, se apoya con
videos, otro tipo de imágenes, fotografías, mapas, croquis y todos los propios objetos que es, en definitiva, el objetivo principal del museo, mostrarlos. Y eso es para mí un proceso bastante interesante para poder llegar al texto final. O nunca final, porque el visitante se lleva información que va recreando posteriormente. Claro, sí. Sí, sí. Y de mi parte, pues mi ponencia lo que ha buscado es mostrar la importancia que tiene la teoría lotmaniana para la antropología. Creo que tenemos mucho que podemos aprovechar de él. Sí. Y pues agradezco también a Julieta Haidar, que está seguramente detrás de muchos de nuestros trabajos, ¿verdad? Julieta, te agradecemos mucho por tu inspiración y por tu renovada presencia. Muchas gracias, Julieta. Un gusto. Nos impulsa. Un gran gusto, Julieta. Gracias. Creo que todos tenemos mucho que agradecerte. Un gran abrazo. Ha sido un placer realmente reunirnos en este panel. Y pues si ya no hay más comentarios, creo que lo cerramos entonces acá. Well, thank you very much, everybody, for your presentations and for your company. It's been great, and it's a pity that we couldn't hear Dalia at the end, but she had troubles with connections. So we have a key presentation now of Massimo Leone, and we are being invited to attend to this final conference. Thank you very much. Thank you. Gracias, Nicolás. Thank you very much. Nicole, Thank you very much, everybody. Braga. Thank you. Thank you. It's been a pleasure. It's been a pleasure. Thank you. Bye. Goodbye. Bye-bye.